Todavía no puedo compartir pantalla. Sí, ahí ya le pedí a Luciana que te pueda dar lugar para compartir. Bueno, Si te querés mientras... presentar mientras, porque hay Sí, hermanas que mientras... seguramente no te conocen. Bueno, mientras llega la mágica función. Mi nombre es Magdalena Hermida, soy médico. Estuve con ustedes hará más o menos un mes y se acuerdan que estuvimos hablando de Absalón y del porqué de una historia, el hijo rebelde de David. No sé si de las que estuvieron alguna se acuerda algo, pero yo voy a hacer un resumen chiquito porque hoy vamos a hablar un poquito la parte técnica de todo eso. Ah, hablamos de Absalón y de Tamar, pero más que nada centradas en Absalón, viendo la degradación que este hombre sufrió de ser un príncipe hermoso, eh, un hijo de David, el tercer hijo, eh, un hermano que amaba a su hermana. Ocurre el abuso sexual de su hermana por parte de un medio hermano, Amnón, y como el hecho de ser perdón, el hecho de que su padre guarda silencio y no hace justicia, lo afecta de tal manera, hay tanto odio por la inactividad de su padre, que él decide hacer venganza por mano propia, mata a su hermano, luego huye, pero el odio sigue y luego se vuelve hacia el padre que no hizo justicia, que guardó silencio. Bueno, tristemente Absalón termina muerto, Tamar desaparece de la historia, no sabemos qué ocurrió con ella, y este, este abuso cobra la vida de 3 personas y tal vez la vitalidad de David, porque David nunca fue el mismo después de esto, ¿no? Nunca fue el mismo después de su pecado con Betsabé, pero como que a partir de este momento eh, él ya no aparece en la Biblia con su vitalidad. Eh, no sé si recuerdan, pero hoy yo quería hablar un poquito sobre lo que es el abuso sexual infantil para que como iglesias estemos preparadas. La palabra de Dios en Isaías 61 dice que justamente fue la palabra que Jesús usó cuando comienza su ministerio en la sinagoga de Galilea. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿A qué nos envió el Señor? Nos envió justamente a proclamar, a predicar buenas noticias y sobre todo a los prisioneros apertura de cárcel. Y realmente la iglesia debe llegar a los prisioneros que están presos del secreto de un abuso sexual infantil. Es parte de nuestro llamado. Entonces vamos a entender un poquito de qué se trata. Hermana, ustedes saben que a mí me pasaron como coanfitriona y está ingresando gente y yo me distraigo. Yo no voy y no voy a estar en el rol de admitir gente, sino me voy del tema, me distraigo No, fácil. quédate Ah, tranquila que estamos admitiendo nosotras, que somos varias. perfecto. Ya se puede compartir pantalla. Sí, pero a mí me dice, me da la función de elegir quién participa. A ver, esperen un poquito. No puedo. Me da opciones avanzadas de compartir pantalla. Bueno, no importa. No comparto pantalla, voy hablando. No, te ponemos la función. No, Es no fácil. se preocupen, yo voy hablando, no se preocupen. A ver.
No, no. Ahí está, ¿Qué ahí se, está, ahí está. qué, Probá de ¿eh? nuevo. Bueno, a Probá de ver. nuevo, la última vez. Vamos, yo después le paso el PowerPoint, ¿ah? Bueno. Pero yo lo voy llevando como guía. En todo esto del abuso sexual, entra dentro de algo más grande que se llama el maltrato infantil. El maltrato infantil. Entonces cabe preguntarnos qué es el maltrato infantil. La definición de la Organización Mundial de la Salud sobre maltrato nos dice que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención, abuso y desatención de que son objetos los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Vamos a explicar algunos puntos que me parecen importantes. Menores de 18 años, y abusos y desatención. ¿Por qué desatención? Porque el maltrato incluye el maltrato físico, el golpe, o psicológico, el insulto, la agresión verbal. La desatención, no prestarle atención al niño, la negligencia, y la negligencia es un tipo de abuso que está en la base de casi todos los abusos, porque es poder brindarle al niño algo y no dárselo. No es que el padre no pueda darle de comer, no le importa que el niño coma o no. No es que el padre no tenga los recursos para mandarlo al colegio y darle una educación, no le importa al padre. Si el gobierno no lo obliga, no lo haría. Eso es negligencia. Y está en la base de todos los otros, porque lo maltrato físicamente muchas veces porque no me importa. Y en el no ver o en no importar también entra por esa puerta el abuso sexual. Y también la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes es una forma de maltrato infantil, una forma tremenda que incluye el abuso sexual, pero que aparte tiene otros matices que le dan gravedad y tristeza a este tema. Y también importante que todo esto va a poner en peligro la salud del niño, su desarrollo o su dignidad. El maltrato infantil, el abuso sexual infantil agrede al desarrollo psicoemocional del niño y a su dignidad, porque irrumpe en una etapa en que el niño no está preparado, su sexualidad no está desarrollada y deja una huella permanente en la parte psicoemocional y aún sexual de la persona, de la futura persona. Es una persona el niño del futuro adulto. ¿Y esto por qué se da? Se da en un contexto de responsabilidad o confianza o poder. ¿Por qué? Porque agrede quién, el que tendría responsabilidad sobre el niño, el que tiene la confianza del niño y de la familia, o el que tiene poder sobre ese niño. Hay muchas definiciones de maltrato, de abuso sexual infantil, que es una forma de maltrato, pero yo voy específicamente a tomar la definición de Finkelor y Corbin. Finkelor es una persona que ha trabajado muchísimo y es la definición que me parece más acertada y tiene varios puntos, varias etapas. Primero él dice que abuso sexual es todo contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro,
con el propósito para el adulto de obtener gratificación. Entonces, un adulto tiene un contacto sexual, una caricia, un frotamiento, un manoseo o una penetración hacia un niño, ¿eh? ¿Con qué? Con el solo hecho de que el adulto va a obtener una gratificación, el niño no. Eso es un primer punto a considerar. También es todo contacto sexual con un niño mediante el uso de la fuerza, la amenaza o el engaño. Y esto está muy presente en el abuso sexual infantil. A veces se usa la fuerza, ¿eh? A veces no la relación es de fuerza en el sentido que es un niño mayor o un adolescente el que abusa sexualmente del niño menor, y ahí entra mucho la fuerza. Ahora, cuando es un niño 3 años mayor, ya se puede considerar un abuso, o un adolescente hacia un niño pequeño, o hacia un niño, 12 años el niño, 16 años el adolescente, 15 años el adolescente, ya se configura un abuso sexual infantil. Pero tengamos presente una cosa: un niño o un adolescente no va a abusar de otro, no lo va a conducir o va a tomar un contacto sexual con un menor si él no fue abusado primeramente. Entonces, ese abusador, niño o adolescente, también es una víctima. Y cuando esto se da, no hay que señalizar a ese adolescente, sino hay que empezar a buscar y a desentramar dónde está el abusador y cuál es el secreto mejor guardado de esa familia. Entonces, la fuerza, la amenaza o el engaño. La amenaza muchas veces, luego de los primeros contactos físicos, como vamos a ver, puede ocurrir cuando el niño quiere rechazar porque su cuerpo, su sexualidad se siente incómodo, y entonces comienza la amenaza. Si vos le contás a tus padres, yo voy a hacer algo, yo voy a hacerle lo mismo a tu hermana o a tu hermano, yo voy a hacerle algo malo a tu familia, a tu madre, la amenaza. O el engaño. Yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, sos especial para mí, sos el único, sos la única. También Finkelor dice que todo contacto sexual, abuso sexual infantil, es todo contacto sexual con un niño incapaz de dar su consentimiento, ya sea por su corta edad o por la ausencia de autoridad o poder. Por ejemplo, ¿qué es esto de corta edad? Lo entendemos, ¿sí? Hasta los 12, 13, 14 años se considera que no tiene, digamos, el discernimiento para dar el consentimiento. Esos periodos legalmente a veces se dificulta hoy día en la adolescencia, pero debería ser así. La ausencia de autoridad o poder, ¿qué significa? El nivel económico pesa mucho. Y aquí entra más que el abuso sexual, muchas veces entra con el abuso sexual la trata de personas, el tráfico de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces venden al niño. Siguen el núcleo familiar, pero con el conocimiento de los padres y para conseguir una compensación económica, los padres que tal vez, como vamos a ver, también sufrieron lo suyo, canjean al niño por una recompensa económica. A veces también por un nivel psicológico mayor, ¿sí? Estamos hablando de que no puede dar el consentimiento porque no está psicológicamente preparado, o porque tiene un deterioro cognitivo, o porque tiene una patología psiquiátrica. No puede dar el consentimiento. Y también se da en niños abusados
que son retirados de sus hogares, estos niños que han sufrido abuso sexual son mucho más susceptibles a continuar siendo abusados en la institución o en la familia donde se los referencie, porque ellos han perdido el límite de decir no. Tal vez en algún momento revelaron el secreto, fueron removidos, pero son muy susceptibles a ser nuevamente abusados porque su cuerpo ya ha perdido los límites, sus barreras psicológicas, y les cuesta mucho decir no a un nuevo abuso, a un nuevo manoseo, a una nueva exposición a la pornografía, a nuevamente tomarse fotos en posiciones sugestivas o sexuales. Y todo esto que en relación al adulto agresor. Entonces, como vemos, en este contacto sexual en un niño incapaz de dar su consentimiento porque lo está dando un adulto con poder económico o con poder psicológico, o porque no está preparado por su historia o por un deterioro psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica, un deterioro cognitivo, los niños con deficiencias motrices y psicológicas también son mucho más susceptibles a sufrir abuso sexual, porque si tienen una deficiencia motora no pueden huir o no pueden expresar a otros lo que el agresor le está haciendo. Su dolor, porque el dolor lo sienten, y la agresión y el rechazo a la agresión la sienten, ¿sí? Pero no la pueden expresar o no pueden huir. Entonces, entre toda esta gama de definiciones que da Finkelor, vemos que incluye el incesto, cuando es el padre el abusador o la madre, la prostitución, cuando los niños son vendidos a una relación sexual a cambio de un beneficio de los que tienen poder sobre él, la pornografía, tanto para ser objetos de imágenes pornográficas como para ser expuestos a imágenes pornográficas, etcétera, etcétera. Esto es la definición de abuso sexual infantil. Esto es lo que implica el abuso sexual infantil. Y ustedes verán que hay dos elementos que se repiten permanentemente y que siempre, siempre van a estar presentes para que uno pueda decir hay abuso. Primero es el elemento de la coerción. ¿Qué es la coerción? Es la violencia, pero que puede ser una violencia física, como dijimos, ese niño mayor en edad que físicamente coerciona al otro, etapas más avanzadas del abuso sexual de un adulto, cuando ya el chico no quiere ser abusado, no quiere ser toqueteado, no quiere ser penetrado, y comienza primero a rechazar, y cuando rechaza y ya no resultan las amenazas, viene la violencia física, la presión psicológica, cuando el chico comienza a querer rechazar las amenazas, o a vos te gustó al principio, porque a veces sí, después vamos a ver algunos detalles de esto. A veces al niño, el abusador sexual no busca a cualquier niño, busca niños, es un depredador. Entonces busca niños, sobre todo el adulto, susceptibles, niños con carencias afectivas, niños que vienen de familias no muy unidas, familias que se mudan mucho, familias que no tienen buenos vínculos entre sí, niños muy necesitados de afecto. Adolescentes con serios problemas en las relaciones parentales con sus padres, y se presenta como ese adulto salvador que los entiende, que los va a querer, que los va a contener. Entonces, esa es la presión psicológica que ejerce. Los busca, los busca. Un depredador sexual puede estar hasta 6 meses buscando su próxima víctima, y a lo largo de su vida puede abusar de hasta 300 niños. El abuso generalmente es crónico, hasta que el niño reacciona o hasta que su interés se va hacia otro niño. La manipulación también es coerción.
el engaño con fines sexuales. Por ejemplo, se pueden acercar al niño necesitado de afecto y decirle: vos sos especial para mí, yo te quiero, comenzar a interesarse por ese niño, satisfacer sus necesidades, hacerle regalos en secreto, pero ahí empieza: bueno, yo te voy a regalar esto, pero no le digas a tu papá y a tu mamá que te lo regalé yo, decirle que lo encontraste tirado, porque tal vez ellos no lo entenderían, y ahí se va comenzando a tejer una trama de engaño, hasta que lleva el abuso sexual propiamente dicho. En la coerción, entonces, siempre va a haber una diferencia de poder físico, psicológico, que va a hacer que el niño sea víctima. Y también va a haber una asimetría de edad o de desarrollo evolutivo. La responsabilidad completa, entonces, es parte y va a ser parte del abusador. Si ustedes ven en el abuso de Tamar, estos dos elementos están bien presentes. Hubo una coerción, hubo una violencia física, y luego del abuso, de la violación, hubo una presión psicológica, la echó a la calle Amnón, la echó a la calle. Y cuando sale, más presión psicológica. Cuando se encuentra con Absalón, le dice: bueno, no le digas nada a nadie, quédate en casa. Más presión psicológica. Si bien David no hizo nada, Amnón en su, digamos, cuidado por ella, le impuso nuevamente silencio. Quédate aquí, no digas nada, que nadie se entere. Le impuso silencio, aumentó la presión sobre Tamar. Hubo una coerción, tal vez no querida por el hermano, pero la impuso en su deseo de cuidarla. Y a veces las familias, cuando descubren el abuso, en su deseo de cuidar al niño, guardan silencio, pensando: bueno, capaz se va a olvidar, el niño se va a olvidar. El niño no olvida, el niño necesita hablar y el niño necesita tratamiento. Y en este silencio no se le hace justicia al niño. Los niños nunca mienten referido a esto, y la justicia es la denuncia, que el agresor reciba su condena y sea parte, sea denunciado a la justicia. No por propia mano como hizo Absalón. La justicia debería haberla hecho el rey, que era el administrador de justicia. Bueno, pero vieron esto en cuanto a la coerción que recibió Tamar, ¿sí? Y había una asimetría de poder. Era un varón contra una mujer. Ella era una princesa, era una jovencita, tendría 14 años, y Amnón era un hombre hecho y derecho. Entonces la responsabilidad completa era del abusador. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? También tienen que tener... Sí. Quisiera preguntar, cuando eso se sucede, por ejemplo, en una familia, cuando se es niño, y han pasado los años y nunca se ha dicho nada, y se descubre que esa persona ha sido violada, Abusar. Sí. abusada, y lo ha llevado por varios años esa carga. ¿Qué es lo que puede hacer cuando ya realmente los abusadores ni existen? Bueno, ahí necesita, primero, si está vinculada a una comunidad de fe, necesita poder romper el silencio, ideal en la comunidad de fe, pero también va a necesitar esa persona el apoyo de un terapeuta cristiano, tiene que elaborar eso. No es solo hablarlo es un gran porcentaje de la terapia, pero como vamos a ver más adelante, esto trae muchas consecuencias en lo emocional, en lo psicoafectivo, y hay que ir tratando de reparar esas áreas. El ser humano tiene una capacidad inherente que se llama resiliencia, que es la capacidad de resistir atrocidades y salir fortalecido de ellas,
No todas las personas lo tienen, pero sí muchas personas pueden ser tutores de resiliencia de otras, ayudarlos a resistir y ayudarlos a crecer. Sea la edad que sea que se destape el abuso, siempre es bueno y es saludable poder cursar por una consejería cristiana y, si es posible, por una terapia también, por una consejería preparada. Porque aquí hay cosas espirituales, pero como yo siempre digo, hermanas, somos una integralidad. Somos una integralidad. El abuso fue físico, la herida fue emocional. Y a veces cuando las emociones y la parte psicológica están muy afectadas, impiden el desarrollo de nuestra espiritualidad. Cuando eso se destraba, es posible que nuestra espiritualidad crezca y conozca más a Dios, pero también necesitamos sanear la herida emocional, evaluar por lo menos. No sé si te contesté. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ustedes saben que lo más tremendo de esto del abuso es que el 80% de los niños, niñas y adolescentes en Iberoamérica, en las Américas, el 80% de los niños abusados lo fueron antes de los 12 años. Y la edad promedia para el abuso sexual infantil fue de 8 años. ¿Qué significa esto? Que es tan importante la prevención, ¿sí? Porque la tenemos que hacer desde edades tempranas, porque ya a los 8 años el promedio de los abusos están consolidados. Esta estadística la pueden encontrar en la página de los INALI, Placeres Perfectos, pero son encuestas, es un promedio de las encuestas que se han hecho en casi toda Iberoamérica, y sobre todo la refiere UNICEF. De aquí la importancia de que nosotros estemos fortalecidos en atender las secuelas, pero también en fortalecer a nuestros niños en prevención sexual, en prevención de abuso sexual. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos ofreciendo desde tempranas edades preparación para las familias, para que sean las familias de nuestras iglesias las que den una correcta educación sexual a sus niños. Una correcta educación sexual sobre varios pilares: el respeto de ambos sexos, el respeto que el padre debe demostrar a la madre como sexo opuesto y la madre hacia el padre, el llamar los genitales por su nombre, porque de esa manera les están indicando en que es una zona más del cuerpo, que hay que cuidarlas como todo el cuerpo. No son zonas que nos avergüencen, porque también eso implica mucho que al niño le dé vergüenza si alguien agrede esa zona, porque siempre tienen nombres extraños o no se hablan. La importancia de que los padres les enseñen que la vulva, el ano, los senos son zonas privadas, que siempre están cubiertas, aún en la playa, que nadie tiene derecho a tocarlas o a mostrarlas o a mostrar sus áreas privadas. Y aparte, muy importante, siempre creerle al niño, decirle que siempre le van a creer, porque a veces, aunque ustedes les enseñen todas estas cosas, a veces el niño se bloquea y es abusado, y luego dice: ay, con lo que me dijo mamá o papá, de que siempre le contaron, le fallé, ¿eh? ¿Cómo le voy a ir a decir que me pasó esto? Siempre tiene que haber un nivel de confianza que, bueno, por favor que no te pase, contame siempre, yo te voy a creer, y si te pasa, yo también te voy a creer y te voy a ayudar. Es una forma a grandísimos rasgos, ¿no? Pero son los pilares fundamentales que debemos tratar, y que también en nuestras iglesias debemos tratar con nuestros niños en las escuelas bíblicas. Los maestros tienen que estar preparados en algún momento en cómo detectar estas situaciones.
y en cómo manejarse, ¿sí? Hay indicadores. Esto quedó claro porque hay indicadores que nos hablan del abuso sexual en los niños. El indicador más específico, el que no vamos a dudar, y el que si un niño nos relata un episodio de abuso, nosotros tenemos que creerle y ponernos en marcha a investigar. Lo primero que tenemos que hacer es oírlo atentamente, oírle con respeto, tranquilizarlo, no enloquecernos, y cuidar de ese niño. Tratar de no hacerlo repetir el abuso a uno y a otro y a otro. Si nosotros le creemos, si investigamos, si no sabemos qué hacer, vamos a buscar un asistente social o vamos a un lugar. En Uruguay existen las jefaturas dependientes de la policía de género, de mujer y género, donde podemos ir a hacer el relato, pero tratar de no obligarlo al niño a relatar y relatar, es ir directamente a la autoridad que corresponde, porque si no lo revictimizamos muchísimas veces. Al niño le cuesta y le duele. Una vez que el niño ha relatado el abuso, los más chiquititos, que no pueden a veces los de 3 años, a partir de los 3 años ellos ya pueden relatar. Pueden de pronto relatar, mi papá hace pichi blanco, que es el semen, y él lo está viendo, y qué hace el papá con el semen, o papá me toca con el pichi blanco, de muchas maneras muy sencillas, pero un niño de 3 años, según Isabel Cuadro, que es una colombiana que estudia el tema, ya puede relatarlo. Los que tienen más edad, que tienen mayor comprensión, lo pueden relatar mejor. Entonces, lo más específico es esto, que el niño te lo diga, el niño siempre es creíble, el niño cuanto más chiquito, más creíble es, porque respecto a esto los niños no mienten, no porque no tengan malicia, sino porque es algo totalmente ajeno a su realidad de vida, a su sexualidad. Es una intromisión brutal de la sexualidad adulta en ellos. Entonces no mienten porque es algo que ellos no comprenden, no tienen la malicia de poder entender lo que el otro está haciendo. No tienen una elaboración psicológica o cognitiva de entender lo que está pasando. Solo saben que les afecta, que no les gusta, que su cuerpo lo rechaza y que no se pueden sacar este problema de encima. Luego, otras conductas que son compatibles con el abuso sexual ya no son indicadores específicos como el relato, es que ustedes vean en niños en las escuelitas bíblicas o en las escuelas, los que son docentes, lo que se llaman conductas hipersexualizadas o autoeróticas infrecuentes en esa etapa del desarrollo. Por ejemplo, un niño de 3 a 5 años con conductas hipersexualizadas, que se tira arriba de otro chico y pueda tener actitudes como que están teniendo una relación sexual, o que manosee los genitales de otro compañero. Puede haber en esta edad el hecho de un conocimiento del cuerpo, puede haber de pronto algún episodio de masturbación, pero no permanente, ¿entienden? ¿Sí? ¿Están preguntando algo? No sé. ¿Continúo? Bueno, entonces, estas son conductas compatibles, autoeróticas o hipersexualizadas hacia los demás chicos o hacia ellos mismos. O también conocimientos sexuales inusuales para la edad. Un beso en la boca con alto contenido sexual puede
permanentemente hacia compañeritos del mismo o de otro sexo, puede también ponernos en la pista. Entonces abrimos los ojos y empezamos a observar. No salimos corriendo en estos casos, porque son conductas compatibles. Tenemos que explorar la familia, tenemos que ver qué tipo de familia es. No le vamos a ir a preguntar a la madre o decirle directamente a los padres, mire, está pasando esto y yo pienso esto, porque si es el abusador, el padre o la madre, los va a retirar sencillamente de la escuelita bíblica, o los va a retirar de la escuela o del centro docente y los vamos a perder. Entonces tenemos que ser muy astutos cuando actuemos en este sentido. Tenemos que ir con cautela, con cuidado y estudiando, cuidando al niño y estudiando. Por eso siempre es bueno cuando nosotros hacemos frecuentemente, aunque lamentablemente muy pocas de las denuncias cursan legalmente, porque las instituciones legales en nuestros países son lentas. Ahora en Uruguay hay una ley que se aprobó que hace unos años, 3, 4 años, que el delito sexual es un abuso. Hasta antes de eso era un atentado violento al pudor y ya está. Ahora se ve como delito y es penalizado. Igual con penas no tan altas. Igualmente hay convenios, a estos niños se les brinda asistencia por 2 años a las familias y a los niños, cuando la familia lo acepta. Muchas veces el agresor no sale del núcleo familiar y hay que retirar al niño. Entonces no es un tema fácil, es un tema que a uno a veces le da mucha impotencia, mucha bronca, pero de alguna manera, si el Señor, como yo les decía al principio, nos puso para abrir las celdas libertadoras a través del Evangelio, tenemos que ir preparándonos. Esto que yo les estoy tirando es apenas una perspectiva de lo que es el abuso sexual. Luego hay indicadores físicos. Por ejemplo, cuando los niños aparecen con lesiones en la zona genital o anal, infecciones genitales o de transmisión sexual, o una adolescente aparece embarazada a los 10, 11 años. Eso es un alto indicador de abuso sexual infantil. Inespecíficos pueden ser dolores abdominales, dolores de cabeza, muchas veces los fenómenos regresivos, como comenzar a orinarse y hacerse caca en la ropa, pueden ser, es un indicador inespecífico. Eso corresponde a un montón de cosas, de alteraciones psicológicas, pero puede acompañar al abuso. Si ustedes ven conductas hipersexualizadas, si ustedes ven dolores abdominales, si ustedes ven que el niño, la mamá le refiere ha tenido retrocesos en la conducta, y se suma a veces infecciones genitales que tienen que llevar a la chiquita al ginecólogo, bueno, abran el ojo, acérquense al niño. Si la iglesia consta o puede contar con algún psicólogo que pueda colaborar, capaz que en alguna escuelita el psicólogo puede venir a alguna dinámica, hacerles algún dibujo, o a través de un cuento poder ir pesquisando qué está pasando. Hay para la prevención de los niños, hay un libro, Cuentos que no son cuentos, de Lucinali, que tocan los ítems fundamentales, que nos pueden poner en la pista cuando los niños después comentan, y hay otros elementos. Estos serían indicadores entonces conductuales, que es el más específico que el niño te relate. Ahí sí tenés que abrir todos los ojos y ver cómo vas a comenzar a actuar, pero no dudes nunca del relato, no lo revictimices, trata de ser muy cauto con quién vas a hablar. Yo diría que busques un técnico en lo posible para poder tener elementos cuando ese relato se repita, de un técnico que lo avale, para no tener que el niño repetirlo y repetirlo y repetirlo. Porque muchas veces el niño al final termina retractándose porque está tan cansado y ve la reacción
de los adultos, de duelo, de dolor, de gritos, o que no le creen en su entorno, que termina retractándose. También la retractación es, hoy por hoy, una prueba del abuso sexual infantil. Algo ocurrió, porque el niño primero lo dijo que sí y después que dijo que no. Y no es que el niño mienta, se retractó por todo el peso psicológico emocional que ellos no pueden manejar. Entonces ven qué delicado es tratar el tema. No es salir corriendo a hacer la denuncia. ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas? Cuando vos te Perdón que habla fuerte porque está pasando acá un... Sí. pregunto, cuando te enterás de un abuso que el nene ya es grande, y cómo podés tratarlo, porque él como que le da vergüenza de lo que a él le pasó. Bueno, ¿Cómo lo primero, sí, decime, ¿qué más? Porque él, yo estoy hablando porque es personal que lo que me pasó con mi hijo se drogó de los 14 años porque se ocultaba algo que a él de pequeño le pasó, que fue abusado de una parte de la familia de un tío de su papá, el hermano. Y es como que él ahora, porque él se recuperó, lo llevamos a un lugar de recuperación de drogas, pero es como que conmigo se siente como rechazado, como que yo hablé y, y entonces es como que no llegamos porque él tiene como vergüenza y es como que no sé cómo a llegar a él como mamá, porque él se siente como culpable y no es culpable. Por eso mismo yo te decía, les decía, yo no sé, ¿en el centro de recuperación de drogas tuvo alguna psicoterapia o fue un centro tipo comunidad? No fue aún, pero es como que el rechazo lo agarró conmigo. Pero ¿Me fue a entendés? un centro, yo necesito saber si él tuvo algún tipo de terapia. Fue No, una... es un lugar que es para la droga y una ayuda nada más. Ahí está, bueno. ¿Él te contó a ti o lo contó en la comunidad? No, él los arruinó, los dijo a nosotros, al papá y a mí, pero los llamó con otro, con el director sería, pero él no se animaba de contar qué es lo que le estaba pasando a él. ¿Me Sí. entendés? Entonces cuando él tenía miedo de que nosotros no le creyéramos lo que a él le pasó cuando él tenía 6 años. Está. Medio a 6 años de ahí. Y es como que él siempre de Chiapas está al lado de mi casa, al lado. Y nunca me di cuenta, porque soy una mamá media eh, muy, muy cuidadosa en este sentido, pero bueno, siempre uno, como yo estuve escuchando, que son muy vivos las personas que hacen esas cosas para abusar y bueno, el chico tenía miedo de decirnos o cómo reaccionaríamos nosotros. Ahí está. Ahí está, 20. bueno. Yo te voy a decir una cosa, la culpa es uno de los lazos que el abusador le tiende, porque la culpa, al final, en todo la manipulación psicológica que el abusador hace, es decirle, esto pasa porque es tu culpa, a vos te gusta, a vos me buscaste, es uno de los últimos instrumentos de agarre y uno de los más efectivos. Una vez terminado el abuso, el niño queda con la carga de que él fue culpable. Por eso tal vez le cuesta acercarse a ustedes, porque él siente la culpa como que él fue culpable. De cualquier manera,
si ya hubo un consumo problemático de drogas, es una de las grandes complicaciones a largo o a mediano plazo del abuso sexual infantil, ¿eh? Entre otras cosas. Yo te diría que tal vez sería bueno que él tuviera un tratamiento terapéutico con si pudieran conseguir algún técnico cristiano, algún psicólogo cristiano, alguien con quien pudiera hablar, pero que también tuviera las herramientas para poder ayudarlo más a profundidad. Porque es lo que yo te decía, en la comunidad, y si es cristiana, lo ayudan desde el punto de vista espiritual. Pero hay Claro, está bloqueos emocionales que hay que tratar, en la iglesia. ¿entendés? ¿Eh? Él está yendo a una iglesia, pero es como que le cuesta de arrancar. Es como Claro, que, porque él necesita lo otro, necesita el trato emocional, el tratamiento psicológico, ¿sí? Porque él está todavía atado por la culpa. Yo no dudo, hermanas, que Dios puede hacer la sanidad integral, pero mientras tanto Dios nos llegue el tiempo de Dios, hay otros elementos que nosotros podemos usar. Yo creo que tu hijo ya tuvo una de las complicaciones del abuso, el consumo problemático. Entonces, creo que es necesario que pueda de alguna manera tener un tratamiento con algún psicólogo. Y si ustedes pueden, le pueden plantear, bueno, mira, si es cristiano, mucho mejor. Nosotros te queremos ayudar y quisiéramos entrar en un tiempo de tratamiento, que incluso también ustedes como padres, para poder entender la situación de él, ¿sí? Porque cuando algo pasa es toda la familia la que sufre. sí, porque fue un show muy, muy doloroso y bueno, de ya pasamos, somos separados y con todo esto, bueno, por suerte tenemos una buena relación por todo esto que hicimos como un tratamiento ahí en Vencer. Y es como que tenemos una buena relación por los hijos, Ahí pero está. No, pero tu chico, yo te digo que lo que podés hacer ahora es poder de alguna manera ofrecerle o buscar un terapeuta cristiano que lo pueda ayudar. Y si es conductual, mejor, porque son terapias a mucho más corto plazo. claro, porque yo lo siento que él siente el rechazo, como que como mamá vos te das cuenta, porque tengo otros 3 chicos más y nada que ver con él, es como que me pone un freno, como que yo hablé y como que me echó ¿por qué hablaste? O no me lo dice, pero te das cuenta que hay una barrera entre nosotros dos. No, yo no creo que venga por el lado de hablarle porque vos le liberaste la carga. Yo creo que esto no lo estés interpretando. Deja que un técnico lo interprete. Yo creo que viene por otro lado. Entonces tendrías que ver bien con un técnico de la salud, con un psicólogo, con un terapeuta, para que empiecen a tratar esos temas, ¿sí? Porque digo, ahí hay algo emocional que todavía no se ha sanado. Pero Ah, es lo que yo te aconsejo. Bien, entonces, gracias por tu intervención y por tu valor en confesar, en contarnos esto, es muy importante. Y vamos lo a que pasa pedirle a Dios que te dirija, ¿no? Que te dirija. porque es difícil convivir porque justo estamos en una casa. Es como que Dios, más me aferré a Dios por esto porque era como que yo iba a hacer mano propia de ir y agarrarlo, porque es algo insólito esto, pero bueno, Dios hace como una barrera, no, y bueno, me aferré mucho en la iglesia y bueno, Tal vez tú todo en el momento reaccionaste muy fuerte cuando te enteraste. estuve muy, muy Muy fuerte. enojada, sí. Sí, le hiciste ver al chico el enojo. No, a él no se enteró. Lo que pasa que después el Bitimón, que cuando yo lo hablé por teléfono, él se hizo que dijo, ay, mirá lo que está diciendo el falopero, porque
estaba... Está bueno, está. Vamos, yo entiendo, sí. Terapia, ¿sí? Que siga yendo a la iglesia, vos seguirte aferrando a Dios, seguí orando por él, y que puedan ayudarlo en ese sentido. Porque si él puede resolver esas cosas emocionales que todavía no están bien conectadas, también lo va a prevenir una recaída. Entonces, vamos a terminar, si vos me permitís, quiero terminar el tema, porque si no, no vamos largo. Entonces, un niño abusado a corto plazo, en el primer año, un niño que ha sido abusado puede empezar con manifestaciones de ansiedad, ¿sí? A corto plazo, hasta los 2 años de haber ocurrido el abuso, que generalmente son crónicos y reiterativos, un niño puede empezar con manifestaciones ansiosas. Podemos tener un niño inquieto, un niño que llora por nada, un niño con crisis de pánico, un niño con dolores en el pecho y falta de aire, recurrentes, que son parte de las crisis de pánico. O manifestaciones depresivas, un niño que hasta ahora era normal, pierde el interés por jugar, pasa encerradito, no quiere salir, tiene miedo a salir, evita algunas circunstancias, entonces o manifestaciones de ansiedad o de depresión, o ambas que se van alternando. Y también otra cosa que puede aparecer en esos 2 años y puede aparecer a lo largo de toda su vida si no se trata, es el síndrome de estrés postraumático o el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno de estrés postraumático, ¿quién es y dónde se describió? Se describió en hombres y mujeres que volvían de situaciones de guerra muy intensas y muy fuertes, que comenzaban luego que volvían a su familia, a su tierra, con estas manifestaciones, ¿sí? Por traumas que ellos habían sufrido y que no tenían la capacidad de compartir. Algunos los habían anulado en su inconsciente y otros no los podían contar porque consideraban que era un secreto tremendo y que no podían contarlo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que el abuso. Hay una presión de silencio. Esto no lo puedo contar. Y esto configuraba el estrés postraumático. También se describe en personas que han vivido situaciones de catástrofes, en el sentido de grandes terremotos, maremotos, donde ha habido muchas pérdidas de vida, muchos desastres. Esto aparece y se describe. Y se encuentra que en el niño, adolescente o adulto que ha sufrido abuso, pueden aparecer elementos de estrés. Un poquito más adelante, después de los 2 años, a las manifestaciones ansiosas, depresivas y de estrés postraumático, pueden aparecer, porque ya estamos casi llegando a la adolescencia, si seguimos la cronología, conductas autodestructivas, ¿sí? Abuso de sustancias, fugas del hogar, intentos de suicidio. Figúrense en ustedes que a nivel mundial el intento de suicidio ocupa el segundo lugar, el suicidio ocupa el segundo lugar como causa de muerte de adolescentes después de los siniestros viales. El suicidio a nivel mundial es la segunda causa de muerte de adolescentes. ¿Después de qué? De los siniestros viales. Y muchos siniestros viales son ocasionados por conductas autodestructivas. Tomo alcohol o tomo la droga, me subo a la moto y agarro a 200 por la calle y me doy contra lo que venga porque no me importa, porque me siento Dios, pero estoy queriendo destruirme en el fondo. ¿Sí? Conductas sexuales de riesgo también pueden aparecer, la explotación y la violencia sexual y la prostitución. Es mucho más factible en aquellos que la prostitución, en aquellas y aquellos que han sido abusados de niños, porque han perdido el respeto por su cuerpo, porque nadie les respetó el cuerpo. Miren cuántas cosas hay que trabajar luego cuando estamos tratando de reconstruir esa vida. Problemas de orientación sexual y de identidad sexual son muy característicos.
discusiones familiares frecuentes e importantes, la delincuencia, el matrimonio precoz o parejas que de hecho no duran. Porque bueno, la nena de 10 años o 12 quedó embarazada y los padres la casan con el abusador. ¿No? Decimos, horrible, pero pasa. Y a muy largo plazo a todo esto que ya vimos, se pueden sumar, y esto es lo más grave, no siempre aparece esto, el cambio de la personalidad. En el abuso crónico se altera tanto la estructura psíquica que se generan trastornos de personalidad. Yo no sé si ustedes vieron la película Fragmentado, tiene mucho de película de Hollywood, pero sí que una persona con personalidades múltiples, ¿dónde comienza todo? En la personalidad, que es el individuo primero que sufrió un abuso sexual infantil. Entonces la fragmentación de la persona genera trastornos de personalidad. La autoimagen dañada, y esto es muy importante, se desarrolla el síndrome del objeto dañado. La persona siente que ella está mal, está dañada, que no tiene arreglo, no sabe por qué, pero no sirve. Los sentimientos de indefensión, o lo que se llama indefensión adquirida, ¿qué es esto? La persona se siente totalmente indefensa. Siempre está esperando, ¿por qué? Porque el abuso lo llevó a sentirse indefenso, no podía salir de esa situación de abuso de poder. Entonces a lo largo de su vida, la persona se va a sentir totalmente indefensa ante todas las circunstancias de la vida. No va a tener elementos para poder salir adelante, ¿sí? A menos que sea un resiliente, que tenga la capacidad de resiliencia y que pueda edificar sobre todo esto. La resiliencia es nuestra gran respuesta a comenzar a trabajar en la recuperación de esa persona. La depresión, que ya la dijimos, los flashbacks, esto también puede aparecer desde el principio, porque es parte del síndrome de estrés postraumático, que es una experiencia sensorial retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Un aroma, un ruido, la visión de un color o de un lugar, le recuerdan el abuso, le recuerdan la situación de abuso. Y son como flash en el momento, pero en ese momento la persona está funcionando normal y viene ese flashback y se desorganiza. Y esto puede alterar muchísimo la calidad de vida. Y luego también está el síndrome de acomodación y de disociación. ¿Qué significa? Esto es muy grave y es el chico o la chica, es tan duro lo que está viviendo durante el abuso, que como que si se cronifica, como que él disocia su personalidad. Entonces, como que mientras el abusador está abusando y manoseando su cuerpo, su mente divaga en otro mundo, se evade, se disocia. Pero eso mismo, así como lo hizo en ese momento, lo puede llevar a muchas áreas de su vida. Y la disociación que crea, esto que me lastima, va por ahí, pero yo me voy por allá. Y en el adulto cuesta mucho luego la conexión con las emociones, porque si se conecta con la emoción, duele y sufre, tiene culpa y vergüenza, entonces se evade sentir emociones, está disociado. O el síndrome de acomodación, que el chico se termina acomodando a la situación y la termina aceptando. Ya no lucha más. Yo tenía mucho más, pero quiero ahora compartirles una cosa, que sepan que los agresores sexuales, en el 96% de los casos son familia o gente conocida muy íntima de la familia. Ya, al revés de lo que se cree, que generalmente piensan que es el padrastro, el 25% de los abusadores, la cuarta parte, en la mayoría de las encuestas, es el padre biológico.
14% los tíos, 14% los primos, 11% los vecinos, 11% los hermanos mayores, que a su vez son abusados y abusan del hermano menor. 7% los padrastros, maestros, amigos, abuelo, compañero de escuela y otros. La gama es infinita. Los porcentajes varían según la cultura, según la familia, pero sepan también que el 40% de todos los agresores sexuales, el 40% son menores de edad, que cometieron sus primeras agresiones antes de cumplir los 16 años. Por tanto, estos agresores que cometen sus agresiones antes de los 16 años, evidentemente son víctimas también. Entre 20 y 50 años es el pico de edad de los abusadores sexuales. También sepan que las mujeres son abusadoras. Hay mujeres abusadoras, se tiene una constancia de aproximadamente un 14%, pero seguramente es mucho mayor, porque es mucho más difícil probar el abuso de una mujer. Lo puede hacer como cuidadora principal o incluso como madre de una manera más apañada y más discreta. Entonces, sepan también que solo el 8% de los niños abusados reciben tratamiento adecuado. 8%. O sea, por más que se hagan denuncias y todo, apenas el 8%. Por eso que importante es que nosotros estemos proveyendo ese tratamiento para los niños, como iglesia. Sepan también y no olviden que los niños no mienten en estos temas. Y un profesional preparado fácilmente va a validar el relato. Por eso siempre es bueno que luego que te cuentan, vos busques un profesional preparado, un psicólogo, un asistente social que esté en estos temas, para que valide el relato, lo documente y el niño no lo tenga que estar repitiendo a todo el mundo. Y también sepan que el agresor siempre está convencido que los niños no son perjudicados por mantener relaciones sexuales con adultos. Y por tanto van a volver a repetir su conducta una y otra vez. Y yo creo que he tomado mucho tiempo ya. Hay mucho más para hablar, pero quisiera dejar por acá y quisiera oír preguntas. Bueno, ¿estamos en casa o estamos con Facebook? Gracielita. Como dice ella. No sé, no entendí lo que están... ¿Estamos en Facebook ya o estamos ya en casa? Solo nosotras, como dice Gracielita. No, Que estamos quiero hacer una todavía en Facebook. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando ya no estemos en Facebook, estemos en casa, entonces yo hago una pregunta. Gracias. Bien, Adela.